Buenas tardes a todos, mi nombre es Axel Miranda y nuevamente estamos aquí en este pequeño espacio del Instituto Bíblico Filadelfia donde siempre buscamos traer ponentes de distintas partes que aborden temas que a todos nos interesa saber o nos debería interesar saber, y en esta ocasión no es para menos lo que vamos a tratar. Para aquellos que apenas nos están conociendo, nosotros somos la Universidad Filadelfia de México, la cual tiene 31 años de experiencia ininterrumpida. Nos encontramos en Jalapa, Veracruz. Y bueno, la universidad tiene su sección o su facultad de estudios teológicos, a la cual le hemos llamado Instituto Bíblico Filadelfia. Un servidor es quien se carga de coordinar todos los programas de estudio. Hablando de ellos, tenemos distintos programas. Creo que el que más llama la atención siempre es la licenciatura en Teología Bíblica, porque esta cuenta con Rebue Federal. Así que una vez que termines de estudiar con nosotros, obtendrás una cédula profesional y también un título como en cualquier otra de las licenciaturas que pues alguno puede llegar a estudiar. Una de sus ventajas es que dura 3 años, es una modalidad en línea, así que desde donde ustedes estén, ahí pueden estudiar con nosotros. Iniciamos en marzo 2025. Yo sé que estamos lejos todavía de esas fechas. Bueno, ya no tanto, nos quedan unos 3 mesecitos más, si lo vemos así, pero ya se nos está llenando el cupo. Entonces yo les sugiero que aprovechen no solamente la oportunidad de obtener buenos descuentos en estos meses, sino también no dejar las cosas a la mera hora. A veces eso no resulta tan bien como uno espera. Además de ello, tenemos docentes altamente capacitados, como lo va a hacer el hermano Rodolfo del Ángel del Ángel. Hablando un poquito de nuestros programas como diplomados, estos son más rápidos, son de 5 a 6 meses, se encuentran del lado derecho de la pantalla y podemos encontrar teología sistemática básica, intermedia, introducción a los idiomas bíblicos, filosofía cristiana, estudios apocalípticos. Cada uno de ellos va a comenzar en un periodo distinto. En este caso, lo que es introducción a los idiomas bíblicos y teología sistemática básica comenzarán en el mismo mes, que es en mayo 2025. Gracias a Dios también ya están los primeros inscritos. En cuanto a teología básica, yo le recomiendo que por ahí nos escriban, tal vez en los comentarios de YouTube, o si ya estás con nosotros, ir preguntando, porque de básica pues no tiene nada y tampoco intermedia tiene nada. Son bastante profundos los temas que se abordan, yo creo que son importantes. Y aquellos que tienen asteriscos tienen la capacidad de estos diplomados de ser revalidados en la universidad. Es decir, supongamos que te gustó el diplomado y quieres estudiar ahora la licenciatura, ya no tendrías que estudiar algunas de las materias que aquí se abordan y se abordan con mayor profundidad en el diplomado. Entonces, para que lo consideren. Ahora vamos a entrar un poquito en materia. Eh, Esta masterclass la hemos titulado Teología Sistemática, que se está abordando con distintos docentes de la universidad para que los conozcan, para que sepan también algunas de las áreas que estaremos tratando. En este caso viene de la materia de eclesiología. Y en esta masterclass, para aquellos que nos visitan por primera vez, regularmente tenemos una ponencia de 30 a 40 minutos. Siempre mantenemos los micrófonos apagados para que no se interrumpa, para que nuestro ponente nos pueda brindar la mayor información posible. Y después de eso, se desactivan el bloqueo de micrófonos y podemos tener de 10 a 20 minutitos de preguntas y respuestas con el hermano Rodolfo. Quienes estamos adentrándonos en el conocimiento del hermano Rodolfo, bueno, sepan que él tiene un doctorado en teología, me parece que también con una especialidad en consejería bíblica por parte del Edinburgh Theological Seminary de Texas, en Estados Unidos. Además, el maestro no lo puso en su currículum, pero claro que estoy consciente de ello, que escribió este libro llamado Orando con los Salmos. Me lo han recomendado mucho, yo también lo recomiendo, lo pueden encontrar en Amazon y me imagino que también en algunas otras librerías. Y finalmente será uno de nuestros futuros docentes con nosotros. Hermano, para mí es un privilegio que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por este tiempo, que el Señor le bendiga, que nos permita comprender lo que usted está por abordar hoy.
Ah, pues bienvenidos todos, qué gran placer estar aquí. Gracias por la invitación, hermano Axel. Es un placer muy y privilegio poder colaborar con la universidad y también de la institución del Instituto Teológica de esta universidad. Ya tiene pues un buen número de años dentro de esta trayectoria de la enseñanza. Bienvenidos todos, todas. Eh, pues, eh, eh, Serrana, le llama la Puerta Grande de la Huasteca porque es el a un lugar bellísimo y paradisíaco. Bueno, invitados todos, ¿no? A conocer. Pues este como modelo para la iglesia me ha resultado sumamente interesante, eh, a tal punto que me parece que hay que escribir algo al respecto. Bien, nuestra fe cristiana se fundamenta en la confesión de Dios en su Trinidad. Es decir, creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y afirmamos que los tres son un solo Dios. Un misterio profundo, pero bueno, cuando hablamos del misterio de su ser, que se revela y que jamás vamos a encontrar nosotros palabras suficientes para poder describir ni siquiera el borde del manto de su grandeza. Dios así se revela, así lo creemos. Entonces, esta, esta confesión fundamental de la Iglesia cristiana, en su sentido más amplio y universal, es precisamente que creemos en un solo Dios en tres personas. Refería el, el texto, el pasaje de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que refieren el bautismo de nuestro Señor, la voz del Padre hablando de del Hijo recibiendo el bautismo y el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como paloma. Bueno, también en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Tenemos ahí la voz del Padre hablando y al Hijo, pues en esta manifestación de su gloria divina. Y por supuesto hay otros pasajes como el que encontramos en Mateo capítulo 28, del 18 en adelante, después de la resurrección, cuando el Señor Jesús envía a su iglesia a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y noten ustedes, el lenguaje bíblico allí es muy, muy preciso. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No dice en el nombre del Padre y del Hijo. Esa conjunción que hay en griego y del Espíritu Santo es muy importante porque es un solo nombre divino y un solo Dios en tres personas. Esta fe, por supuesto, en los primeros siglos de la Iglesia cristiana fue fijada de manera canónica, confesional, en los grandes credos, los credos liberales de la Iglesia, como son el credo apostólico, el credo niceno, constantinopolitano y, por supuesto, también el credo de Atanasio. Entonces, qué importante es recuperar la memoria de esta confesión fundamental. Bien, entonces nos acercamos al misterio de la divinidad del ser divino en tres subsistencias o personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay una unidad fundamental. Aunque dentro de la economía divina hablamos de obras que se atribuyen a una o a otra persona de la Trinidad, sabemos que finalmente, siendo un solo Dios, actúan en un acuerdo sustancial, fundamental, en cada una de sus obras. Las obras de creación se atribuyen al Padre, mediación o redención al Hijo, y las de santificación al Espíritu Santo. No obstante, en el lenguaje bíblico, con frecuencia encontramos que estas obras son atribuidas a una u a otra persona, lo cual es evidencia de la unidad fundamental
que hay en la Trinidad. Hay un término teológico, pericoresis, que literalmente quiere decir hacer espacio alrededor de, y es un término que describe las relaciones intratrinitarias. Nuestro Dios, creador, sustentador, redentor, eh, experimenta, vive en la plenitud de su ser en la comunión de las tres personas. Y lo maravilloso aquí es que Dios en su gracia, la Trinidad en en su gracia, hay que incluirnos en la experiencia de esa comunión. Así lo enseña la Escritura. Por ejemplo, en Juan 14:10, donde el Señor Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y en ese mismo capítulo, en el versículo 16, dice la promesa del Consolador, del Paracleto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Más adelante en el versículo 23 dice, el que me ama, estamos en el capítulo 14 de Juan, Evangelio, en el capítulo, en el versículo número 20. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eh, esta expresión maravillosa de Dios invitándonos a experimentar la alegría de la comunión con su ser, está expresada especialmente en las epístolas de Juan. Bueno, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, le leemos precisamente que lo que hemos visto y oído, dice el apóstol, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios, dentro del misterio y la plenitud de su ser divino, nos invita a experimentar la comunión con Él. Esa comunión que es como un misterio, porque realmente es difícil de explicarla, y que vivimos por la fe, nos invita a esa constante comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos abrazan, nos convocan, nos incluyen dentro de la alegría de la comunión que ellos tienen para traer también bendición, alegría y gozo a nuestra fe. Bien, eh, la siguiente diapositiva. Entonces, eh, la Santísima Trinidad no solo nos incluye, nos invita a experimentar la comunión con vivir el gozo de esta comunión. Pero esta comunión se vuelve un modelo de vida, no solamente de manera personal, es decir, la comunión que cada uno de nosotros, nuestro Dios, en nuestro contacto con Él, en nuestra oración, en nuestro caminar cristiano, pero es una comunión que se expresa precisamente en la vida de la iglesia. La iglesia de Jesucristo es como comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra vida y nuestra proyección como iglesia al mundo viene a ser una expresión concreta, visible, transformadora del Dios Trino, que morando en la redimida en Cristo, fíjense, elegida por el Padre, redimida en Cristo y siendo también habitación del Espíritu Santo, se vuelve una comunión viva que abre sus puertas hacia el mundo, convocando a todos a experimentar esta comunión. Entonces, hablamos de una unidad trinitaria en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, volviendo nuevamente a los escritos de Juan, leemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, en el capítulo 17, versículo 24, lo siguiente.
Juan 17:24. Padre, es la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Ah, eh, y es la referencia, sí, es el 21, ahí hay que corregir el 17:21 que dice, para que todos, refiriéndose a los discípulos del Señor Jesús, los que habían creído en Él y los que habrían de creer en Él por la palabra de estos testigos de nuestro Señor Jesús. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Vean, la comunión esencial, eterna, perfecta, del Padre y del Hijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, ahí está precisamente como la vida, el testimonio de la iglesia es una expresión de la comunión con el Padre y con el Hijo, y por supuesto con el Espíritu Santo, que sean uno en nosotros. Vean, esta unión por la fe que tenemos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la vida y el testimonio de la iglesia, fundada en la comunión trinitaria, se proyecta al mundo en unidad como un testimonio de la presencia de Dios, la presencia redentora de Dios a través de Jesucristo. Ahí en Efesios 4, del 1 al 6, es muy interesante porque es un texto, pues, sin duda lo hemos leído muchas veces, pero está expresado, está escrito de tal manera que expresa esa comunión que se vuelve vida, testimonio y, por supuesto, unidad y compañerismo en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor. Dice allí Efesios 4, voy a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo número 6, que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, esa unidad por la que Jesús oró, esa unidad que Él desea para su pueblo, esa unidad que es una expresión de la unidad y la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz reconciliadora de Cristo, que es fruto también del Espíritu. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, tenemos aquí una mención de la palabra uno, 7 veces. Y esto obviamente es interesante porque el 7, siendo el número que representa la perfección, al decir un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, pues está precisamente transmitiendo esta idea fundamental de cómo la comunión que la iglesia tiene con la Trinidad se expresa en la unidad, en la comunión del cuerpo de Cristo de manera perfecta. Desde luego, estando todavía en este caminar de fe en el mundo, bueno, pues de pronto hay desencuentros, rupturas, situaciones que de alguna manera se expresan en la iglesia, en el pueblo de Dios, que son como una especie de desafío a nuestra unidad. Por eso nos dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero, sin embargo, la unidad ya la tenemos en Cristo. Nosotros no la producimos, la produce Dios y esta se expresa en la iglesia, que constantemente ha de procurar fortalecer esa unidad. Y miren cómo termina diciendo, un Dios y Padre de todos, y luego dice, el cual es sobre todos, el Padre, el cual es sobre todos y por todos, el Hijo, el mediador, y en todos el Espíritu Santo. Entonces,
de esta manera tan bellamente expresada a través de las palabras del escritor sagrado en la carta a los Efesios, se describe esta perfecta unidad que se fundamenta en la Trinidad y que se expresa en la comunión de la Iglesia y en el llamado constante a procurar, fortalecer, expresar hacia el interior de la comunidad cristiana y hacia el mundo esa unidad como un testimonio vivo de la presencia de la Trinidad. Bien, también esta Trinidad se expresa, esta fe fundamental de la Iglesia en la Trinidad, se expresa en la vida comunitaria, en servicio mutuo y edificación. Vean ustedes cómo frecuentemente el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, nos anima a, unidos al cuerpo de Cristo, a participar de una manera tal que podamos expresar el servicio y procurar la edificación del cuerpo de Cristo, partiendo de la unidad a través del ejercicio de los diversos dones que hemos recibido del Espíritu Santo. La iglesia está llamada a ser esa comunidad donde se ejerce el servicio mutuo, donde decía uno de los grandes teólogos, Dietrich Bonhoeffer, él decía que la iglesia del Señor es aquel lugar en la que cada uno será Cristo para los otros, es decir, en el sentido de representarlo, de expresarlo, su amor, su generosidad, su paciencia, su humildad y disposición servicial. Y por eso también constantemente se nos llama a ejercer el ministerio mutuo a través de los dones que hemos recibido, de tal manera que nos servimos unos a otros. Este término griego que utiliza frecuentemente el apóstol Pablo de al-lenon, que quiere decir unos a otros, orar unos por otros, servir, confesar nuestras faltas unos a otros, servirnos unos a otros. Ese unos a otros no solamente es la disposición de cada creyente, de cada cristiano, de cada discípulo, a expresar el amor, pero es un reflejo, es una expresión concreta de la presencia del Dios Trino en la vida de la iglesia, expresada a través de todas estas formas de servicio mutuo. Pero bueno, la vida de la iglesia no es una comunión encerrada, es una comunión que se abre al mundo, es de puertas abiertas, de tal manera que la iglesia hace presente al Dios Trino en el mundo a través de su servicio, a través de sus vocaciones, a través de su presencia. Eh, de tal manera que, déjenme pasar a la siguiente diapositiva, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo es proyectada desde la iglesia que vive comunitariamente su fe en la Trinidad para hacerla presente en el mundo. Y es así como la Trinidad como modelo se expresa en la vida y en la misión de la iglesia. Y aquí hay todo un desafío en un mundo de gran diversidad religiosa, de tanta confusión y de tantos desafíos para la iglesia, en un mundo donde la iglesia se ha retraído y ha dejado de ser en muchos sentidos una presencia transformadora. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su presencia o a través de su presencia, es un desafío y un llamado constante para hacerlo presente en el mundo. Hablamos del Padre, su proyecto redentor eterno, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, ese amor abarcante, expresado, bueno, ya lo vemos en el Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo. Vemos también cómo Dios en su fidelidad de pacto, en su gracia, no renuncia a su creación. Esta creación que ha recibido el impacto devastador de la caída del ser humano, de la criatura humana en el pecado, eh,
está en un proceso, va dirigiéndose hacia un proceso de restauración y esperamos una nueva creación. Entonces, con esta inspiración del amor abarcante de Dios, servimos en el mundo con el amor del Padre y trabajamos también por la renovación de la entera creación. Bueno, ustedes ya han escuchado, todos sabemos el impacto que las actividades humanas ha tenido sobre la creación, toda la devastación que hay, el cambio climático, en fin. Y como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 8, la creación está gimiendo a una, con dolores intensos de parto, esperando la redención de nuestros cuerpos, la resurrección, porque entonces toda la creación será restaurada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esta nueva creación que aguardamos nos anima a mirar con confianza hacia adelante. El horizonte de esperanza se abre, pero no para que sea una espera pasiva, sino una presencia activa en el mundo, reclamando, trabajando, sirviendo, proyectándonos a fin de poder reclamar la creación para su dueño original, para la gloria de su nombre y para bendición también de toda la familia humana. El Hijo, Él es el reconciliador, es el mediador entre Dios y un mundo caído. Inspirados por el Hijo, por su muerte de cruz, pero por el poder de su resurrección, somos una presencia reconciliadora en el mundo. Donde quiera que vayamos como cristianos, estamos llamados a derribar barreras que establecen diferencias de todo tipo. Ahora sabemos con toda esta situación que se da de la migración, levantar muros, establecer políticas que impiden que las personas puedan ingresar a ciertos países, porque no nada más se da en Norteamérica el fenómeno migratorio, se da en otros lugares del mundo. Bueno, ¿cómo podemos ser mediadores? En un mundo en guerra, lo que está sucediendo ahora mismo, justamente en la ciudad santa, en Jerusalén, en Israel, estas terribles guerras, cuántos exiliados, cuántas personas que han perdido la vida, ciudades destruidas, hospitales, gente viviendo en campos de refugiados, pasando hambre. Es terrible lo que está sucediendo. Y no debemos olvidar que Cristo es el gran reconciliador. Fíjense bien cómo la cruz del Señor es un símbolo de esa reconciliación, porque justamente el madero vertical refiere la reconciliación de Dios con el ser humano, pero el madero horizontal, que es inseparable del otro madero, es el llamado, es la expresión de Cristo abrazando a una humanidad caída y el llamado para que nosotros, el nombre de Cristo, el príncipe de paz, seamos esa presencia reconciliadora. Y esto nos llama a una acción constante, a una acción que tiene un profundo calado en lo político, en lo social, en lo económico, en las distintas profesiones y en la cultura humana. Somos agentes de mediación, somos agentes de reconciliación, llevando la buena noticia. Eh, Dice el apóstol Pablo, embajadores de Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Allí tenemos entonces en el Hijo este modelo misional, este modelo que nos envía, este modelo que nos da la tarea de trabajar para hacer presente su reino, de servir, de restaurar, de convocar, y no solamente a los pecadores, a las personas, pero también la entera creación. ¿Cómo podemos nosotros reclamar la entera creación? Dice el autor a los Colosenses que Dios ha querido reconciliar por medio de su Hijo todas las cosas. La expresión en griego está panta. Es decir, todo este mundo pertenece al Señor. Todo oficio, toda profesión y por supuesto el deseo del corazón de Dios es que su evangelio de gracia, de reconciliación sea proclamado no solamente a cada persona, a cada nación, sino que sea hecho presente en todo el ámbito de la cultura humana.
convocando a esta creación que ahora experimenta los efectos del pecado humano a justamente reconciliar. Muy importante, no vamos nosotros a establecer definitivamente el reino. El reino ya vino en Cristo Jesús y se abre paso en la historia hacia el futuro, pero somos agentes de ese reino que haciéndolo presente donde quiera que vamos, a través de nuestra comunión trinitaria, estamos por un lado anunciando el mundo nuevo que viene y por otro lado llevando esperanza y buenas noticias. Y luego tenemos la acción del Espíritu Santo en el ministerio y la vida de la iglesia, porque es el poder actuante. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y con ese poder que transforma mentes, corazones, con ese poder que nos asiste, proclamamos y vivimos el Evangelio, manifestamos el reino de Dios. Sabemos entonces que ese poder actuante también es un poder renovador. La iglesia es renovada constantemente por el Espíritu Santo y es enviada para ser también una presencia transformadora, renovadora en el mundo. Entonces, podemos decir que la vida de la iglesia es una vida que se fundamenta en la confesión de la Trinidad, en la manifestación de la comunión de la Trinidad, en nuestra comunión a través del servicio, del ministerio mutuo, pero que se proyecta al mundo. Y esto es muy importante decir, porque ya basta de ser una iglesia encerrada, de puertas hacia adentro, donde nosotros nos alejamos del mundo. Esta idea que parece así como muy espiritual, en realidad es totalmente lo opuesto a la vocación de la iglesia. El Señor Jesús dice, ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. No se puede ocultar la luz y la sal no puede dejar de influenciar con su sabor una vez que ha entrado en contacto con los alimentos. Así la iglesia, porque en los espacios en los que nos reunimos no son lugares para refugiarnos del mundo. No, decía también Dietrich Bonhoeffer que no hay un lugar de retiro para la iglesia fuera del mundo. Como Jesús dice, oración sacerdotal, eh, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y estamos allí con una vocación, con un propósito. ¿Qué tiene que hacer la iglesia para responder a esta vocación trinitaria? Para hacer esa iglesia que proyecta el amor divino a través de acciones concretas. ¿Qué desafíos establece para la iglesia? El saber que somos una presencia reconciliadora, que como enviados, como embajadores del reino de los cielos, proclamamos en medio de tantas malas noticias una buena noticia. ¿Qué significa hablar de vida y comprometernos con la vida de manera amplia, con la vida toda, anunciando al Dios de la vida en un mundo donde la muerte es lo cotidiano, llevando esperanza a un mundo que está envuelto en la desesperanza? ¿Y qué significa saber que enviados con poder, nuestro ministerio, nuestra proclamación y nuestra presencia, sin duda tendrá efecto a nuestro alrededor, porque no es por nuestras capacidades, no es por nuestras virtudes, que todas ellas son insuficientes, sino por el poder actuante y renovador del Espíritu Santo, que la iglesia puede tener un impacto transformador. ¿Por dónde hemos de comenzar? Nuestra propia comunidad, nuestra familia, nuestro entorno, pero también tener una visión amplia, incluyente de nuestro llamado aquí y allá y donde quiera que estemos. Es importante que experimentando la comunión en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podamos unirnos a otras comunidades cristianas en nuestros esfuerzos para poder ser esa presencia trinitaria en el mundo. Jesús oró por la unidad de la iglesia y dijo que sin esa unidad, si esa unidad no se aprecia claramente, es difícil que el mundo pueda justamente tener un testimonio del amor divino. ¿Cuántos desafíos tenemos aquí? Pero también esta certeza, esta confianza de las palabras del Señor Jesús, que nos ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. En esa confianza y en esa seguridad, pero con esta visión también, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, respondamos a nuestro llamado y a nuestra vocación, aquí y ahora, donde Dios nos ha puesto en este tiempo, en esta generación, con los desafíos que enfrentamos. Pero recuerden siempre, o recordemos siempre, que Dios no ha cambiado su fidelidad, su gracia y su poder sigue siendo el mismo, y por lo tanto con esa certeza, esta confianza podemos proyectarnos al mundo. Y así es que en el nombre del Señor, pues los bendecimos también, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes, sean siempre con su pueblo y nos acompañen en nuestra vida y misión. Mucho que pensar a través de estos conceptos que apenas hemos puesto de manera muy sintetizada. Pues que Dios les bendiga. No sé si haya espacio para algunas preguntas, pero muchas gracias por estar atentos. Claro que sí, hermano, pues muchas gracias. Creo que esta es de las masterclass que más rápido se me han ido. Se me fue volando el tiempo por toda la información que nos comparte, pero al mismo tiempo, como usted lo menciona, el pensar si realmente estamos reflejando a nuestro Dios Trinitario de la mejor manera. En primera instancia, no lo hacemos bien ni lo haremos bien hasta que el Señor nos llame porque no somos perfectos, pero esa jamás será una excusa para no acercarnos y ser lo más propio al varón perfecto y asimismo reflejarlo a las personas y que ellas también, como hermanos en Cristo, reflejen lo que Dios está haciendo en sus vidas hacia nosotros. Muchas gracias, hermano. Y ya he activado otra vez los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle al hermano, ya sea del tema, ya sea alguna duda que tengan sobre, pues, que tenga que ver con este tema. Adelante. Sí pueden activarlos, ¿no? O me confundí. Sí, creo que sí podemos activar. Sí se puede, sí se puede. Por ellos Si alguien mismos. tuviera un breve comentario o alguna pregunta, pues adelante. Tenemos. Hermano, a mí me mandaron una ayer y bueno, tenía que ver con esta parte de a veces darle mayor importancia a uno de las tres personas de Dios, en este caso del Espíritu Santo, cuando únicamente la abocan el don de lenguas como si fuera su máximo, como si todo girara en torno a ello e incluso empuja a las personas a creer que a partir del don de lenguas es que tú ya incluso tienes la oportunidad, vamos a decirlo así, de ser salvo. Hermano, ¿qué podría comentarnos al respecto? Uno, tal vez, ¿por qué pasa esto? Y dos, ¿cómo podríamos buscar orientar a los hermanos a decir, hey, esto no es todo? Sí, no, una pregunta muy interesante y muy pertinente, o un comentario muy pertinente. Ciertamente, por eso es muy importante tener la mejor comprensión posible de la doctrina de la santidad, porque obviamente, como dice nuestros credos, las tres personas son iguales en poder, en gloria, eternas y divinas y dignas de nuestra adoración. Entonces no podemos establecer esta clase de gradualismo, que es una de las doctrinas que, bueno, ahí están en la historia de la iglesia y que, bueno, de pronto produce cierta confusión. Eh, bueno, el hecho de que la Biblia de pronto refiera a una u otra persona en la Trinidad, atribuyéndole las mismas obras, es una evidencia bíblica de que los tres son un solo Dios. Y de pronto aún nuestro lenguaje se vuelve un tanto insuficiente para poder expresarlo, ¿verdad? Eh, Ahora bien, obviamente que dentro de un sector de la iglesia se le ha dado mucho énfasis al Espíritu Santo en el sentido de colocarlo incluso, considero yo, por encima del Padre y el Hijo, pero recordemos que Cristo dijo, Él les recordará todo lo que Él me ha enseñado y Él me glorificará. Así es que el Espíritu Santo actúa como un poco
centrado en Cristo, cuando realmente el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, somos conducidos a la fe en Cristo Jesús. Por otro lado, bueno, los dones tienen su importancia, su valor para edificar la iglesia, pero nunca van a ser una evidencia conclusiva de que realmente estamos llenos del Espíritu Santo. Recordemos los capítulos 12, 13 y 14 de la primera a los Corintios. En el capítulo 12, el apóstol Pablo habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, de los distintos dones. Es una lista más que nada ilustrativa, no exhaustiva, de los diferentes dones. Y obviamente en el capítulo 14 habla respecto a algunas cuestiones que quiere corregir aquí, entre ellos el abuso del don de lengua. Pero recordemos algo muy evidente, pero parece que por momentos no lo es. Entre el 12 y el 14 está el capítulo 13 que habla sobre el amor. Si yo hablas de lenguas humanas y angélicas, no amor de nada me sirve. Simple y sencillamente. La evidencia presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Primero que hemos sido regenerados, que hemos conocido a Jesucristo, lo hemos confesado como Señor y Salvador, y que andamos conforme al amor, que es el mismo amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.